Hoy, 14 de septiembre, es el Día del Trabajador de la Industria de la Radio y la Televisión. La industria de la radio y la televisión es una de las más importantes en el país porque tiene un objetivo: tratar de mantenernos enlazados a 120 millones de mexicanos. Tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Acedo Samaniego. Él es el líder nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión. La charla este día con don Ricardo Acedo Samaniego, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, la Televisión y las Telecomunicaciones en nuestro país, el STIRT. Gracias por recibirnos en sus oficinas de la Ciudad de México. Encantado. Gracias. Don Ricardo, ¿cómo ve usted hoy la industria de la radio y la televisión, a sus trabajadores, en un momento en el que las tecnologías digitales hoy están generando una corriente de comunicación muy importante frente a los que hoy se les denomina los medios tradicionales? Pues el trabajador de la radio y la televisión, pero particularmente el trabajador de la radio, digamos que se ha venido acostumbrando o educando a la evolución, a la transformación. Veíamos hace un rato una consola de bulbos. Hoy, pues todo está prácticamente, ha evolucionado en todos sentidos. El trabajador de la radio creo que se va siempre adecuando a los tiempos. Y el que no ha podido hacerlo, pues ha tenido que ir, o el que no ha querido hacerlo. Yo creo que el trabajador de la radio está consciente de que tiene que educarse y evolucionar. De repente hay voces, don Ricardo, que dicen que hay un proceso ya de desaparición de la radio y la televisión justamente por el surgimiento de los nuevos medios sustentados particularmente en Internet. ¿A usted qué opinión le merece ello? Con todo y que imperan las redes, el Internet y el etcétera, el medio que llega a todos los rincones, el medio que está en todas partes, es la radio. La televisión tiene lo suyo, pero la radio sigue llegando, sigue siendo factor de comunicación, de educación, de entretenimiento. Incluso a través de la radio se hacen llegar los mensajes cuando hay, digamos, situaciones de emergencia en el país, que si lluvias torrenciales, que si algún terremoto, la radio es el medio que llega a todas partes. En los siguientes meses estarán entrando en vigor reformas a la ley. ¿Cómo interpretar la llegada de estas reformas? Pero sobre todo, ¿cómo interpretar las voces que hoy de repente escuchamos en el nuevo gobierno que hablan de generar un cambio, yo incluso hasta diría sin mucho rumbo en función de lo que se pretendería fuera la vida sindical en México? Bueno, las instituciones que tenemos, entre ellas los sindicatos, tenemos que estar muy conscientes de nuestra responsabilidad, pero también muy conscientes de la responsabilidad que tiene el Estado y el gobierno. Y el gobierno que va a entrar debe de entender lo que significan instituciones como el sindicato. Las reformas que se le han hecho en los tiempos recientes a la ley, las reformas que están por entrar en vigencia, ¿han estado a la altura de los trabajadores mexicanos, de lo que necesita el trabajador mexicano, señor? Pues hay reformas cuestionables. La reforma fiscal. A nosotros los trabajadores nos pegó. Sí, claro. Y nos pegó en serio. El simple hecho de que ya no sean deducibles las prestaciones, quitarle la deducibilidad a las prestaciones, pues hace que el empresario diga, oye, ya no puedo deducir las prestaciones. Y las prestaciones implican mucho, es un complemento importante del salario. Eso nos pegó. Desde su punto de vista, ¿qué reformas son las que hacen falta? ¿Qué cambios hacen falta a las leyes vinculadas a los trabajadores? Y además, yo creo que el mensaje es importante en un momento en el que están entrando en funciones los nuevos diputados
en este país? Conocer los derechos de los trabajadores, conocer las necesidades de los trabajadores, voltear hacia abajo y ver cómo está la base y cómo está el pueblo en términos generales. Y también ver por el fortalecimiento de las instituciones que la lucha de los trabajadores ha logrado. Don Ricardo, finalmente le quiero pedir su respuesta en torno a este tema. ¿Qué clase de México quisiera ver usted? Un hombre que viene de la clase trabajadora, que hoy está al frente de un sindicato. ¿Qué México quiere ver y cómo quisiera ver en breve a los trabajadores de este país? Yo quisiera ver un México menos injusto para la clase trabajadora o que de plano se borrara la injusticia. Pero este país, este México lindo y querido, sigue siendo un país injusto para la clase trabajadora. Don Ricardo Acedo Samaniego, secretario general del STIRT, mucho aprecio estos minutos para esta charla en sus oficinas de la Ciudad de México. Gusto conocerlo, señor. Gracias, mucho gusto, encantado, a la orden. Gracias.